¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesús que estuviste Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Alguien que hace años viene no solamente en su laburo, es empresario textil en la zona de Paso del Rey, sino también desde su militancia gremial, desde su participación en medios de comunicación, en distintos programas, y siempre un hombre de consulta y siempre atento a ayudarnos a pensar un poquito cómo está la situación. Es Raúl Utin, es dirigente PYME, como decía, es miembro de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y nos está escuchando. Raúl, ¿cómo estás? Solana López y Pablo Mercado te saludamos aquí en Informe de Pájaros. Buenas noches, un gusto saludarlos. Gracias por llamarme y un gusto saludar a nuestros oyentes, por cierto. Por favor, Raúl, gracias por el contacto y la verdad que no sé si hay mucho para festejar, ¿no? Pero sí para pensar en este Día de la Industria. No, nada para festejar. Para nosotros llegamos acá con el último aliento y no sabemos realmente qué puede pasar la semana que viene. Este es el drama más terrible que tenemos, la incertidumbre. Hoy la industria está en un hilo porque estamos viviendo la tormenta perfecta entre el sector financiero, la importación y la caída del mercado interno. Estamos exactamente en la tormenta perfecta. Claro. No hay ninguna forma de que de esta manera se pueda seguir trabajando. Y esto afecta, yo soy textil, ¿no? Pero afecta horizontalmente a todas y cada una de las cadenas de valor, desde la metalúrgica hasta qué sé yo, hasta plástico, hasta neumáticos, hasta construcción, hasta lo que vos quieras. Y lo peor es que le afecta por igual, cosa que nunca pasó históricamente. Afecta por igual a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa y a la gran empresa. No es casual que Celulosa Argentina, líder en su campo, el campo de papel, acaba de presentarse en convocatoria de acreedores.
Y este diagnóstico que nos haces que tiene características inéditas, ¿no? ¿Lo viste vos en otro momento? Decís que no, porque que sea una tormenta perfecta para tantos sectores y de tantas escalas distintas, a uno le da la impresión no solo de la falta de antecedentes, sino también de lo novedoso del momento, pero también de lo novedoso de una salida de esta situación. ¿Cómo la ves de acá en adelante? Mira, primero te voy a contestar tu razonamiento. Yo tengo 54 años al frente de la empresa. Por lo tanto, pasé Martínez de Oz, pasé Menem, pasé Macri, pasé de la Rúa, pasé ahora, me toca a Milei. Y te digo que realmente esto es un caso inédito. Pero inédito, ¿por qué? Primero por la velocidad, porque el modelo es el mismo. Vos lees, o lo escuchaste, el discurso de Martínez de Oz del 2 de abril del 76, claro, y es exactamente lo mismo que está aplicando este muchacho ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que llevamos 20 meses. Nadie hizo semejante catástrofe, semejante desastre, semejante industricidio en solo 20 meses. No nos da tiempo ni de acomodarnos, ni de buscar soluciones paliativas, ni de nada. Entonces las empresas están cayendo como mosquitos, y esto es gravísimo. Y te pregunto puntualmente, Raúl, te pregunto puntualmente porque citaste a Macri, la experiencia más cercana que tenemos, después viene la pandemia y bueno, la historia más reciente lo conocemos, pero había aún en ese gobierno de Macri una idea de, bueno, ustedes tienen que reconvertirse. Uno se acuerda de Francisco Cabrera, ministro de Producción, diciendo, bueno, hay que reconvertirse, las nuevas tecnologías, esto, lo otro. Hoy ni eso siquiera, ¿no? No, hoy no tenés con quién hablar directamente. Claro. Cabrera te recibía y te decía, no, ¿usted qué fabrica? Textil. ¿Y por qué no busca otra cosa para hacer? Porque textil no se puede competir. Pero además de atenderte y pensar y buscar alguna solución, había interlocutores válidos. En ese momento todavía había Ministerio de Industria, claro, Secretaría PYME, ahora no hay. Ni Ministerio de Industria, ni Secretaría PYME, ni nadie que te dé 5 de pelota. Directamente estamos en el medio del mal y a los gritos. Raúl Jutin, ¿qué tal? Solana habla, buenas noches. Hola Solana, un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, en esta descripción tremenda de industricidio que nos comentaba, me surge una pregunta, si no festeja nuestro pueblo, ¿no? El vecino, la vecina que va a comprar y se encuentra con precios inalcanzables y todo lo que viene pasando también con lo inaccesible con las tarjetas de crédito, si el PYME, si el grande tampoco festeja. ¿Hay algún argentino que festeja? Sí, claro, por supuesto que hay argentinos que festejan. Y hay argentinos que festejan con Barón B. Claro. Y festejan porque esta sociedad hoy, primero tiene que estar ligado al sector financiero. O tenés que estar montado en el carry trade o la bicicleta financiera, para decirlo bien en castellano, y por supuesto ganaron muchísima plata. De hecho, en este momento que a los bancos le están pagando tasas del 80 y el 90%, te imaginas, están juntando con la pala. Porque además tienen un cliente perfecto, el Estado. Así que la plata le llueve a los señores dueños de los bancos, a los señores que están ligados al sector financiero, les va fantástico. Pero esto ya lo sabíamos. Nosotros, este país está apuntando desde su gobierno o desde su desgobierno, está apuntando a el modelo peruano, a la peruanización. La peruanización consiste en
20% que tengan capacidad de consumo y que puedan acceder a todo, mientras el 80% no puede acceder a nada. Y hacia allá vamos. Ahora tenemos la posibilidad de cambiar ese rumbo si votamos adecuadamente en este 7 de septiembre. El próximo domingo tenemos la posibilidad de demostrarle al gobierno que nosotros queremos una sociedad más equitativa, queremos una sociedad inclusiva, queremos una sociedad fundamentalmente de producción, trabajo y soberanía. Raúl, uno ha hablado, sí, uno ha hablado muchas veces con vos, y te escucha y te lee también, y siempre sos una de las referencias en el sector pymes y con esta mirada de proyecto de país, pero vos sabés que hay otros empresarios también que aún yéndoles mal, vos decís, bueno, hoy es transversal a todos los sectores y escalas, no dicen nada o aguantan. ¿Qué lectura tenés sobre eso? Y si entendés, y esta es la pregunta, que esta aceleración de la crisis y no saber qué va a pasar la semana que viene puede también desencadenar definiciones del tipo, bueno, viste, como se dice habitualmente, el círculo rojo, te sueltan la mano y demás. Mira, vamos a empezar por el principio. Ledesma perdió en el primer semestre de este año, perdió 25.000 millones de pesos. Molino, Río de la Plata, alimentos, perdió 20.000 millones de pesos. La Serenísima perdió un montón de millones de pesos, cerca de los 1.000 millones de pesos, y así te puedo seguir nombrando de grandes empresas. Ninguno de ellos salió a decir el agua va. Ninguno. Se la bancan porque quieren, porque creen que este modelo lo va a sacar fundamentalmente del problema que ellos entienden, que es el populismo. Yo les quisiera decir, como industrial de toda la vida, que lamentablemente esta experiencia ya la vivimos 4 veces y nunca terminó bien. Por el contrario, siempre terminó mal o peor. Claro. Y esta vez no va a ser la solución. Y además lo vemos día a día, porque cada semana vemos que lamentablemente, porque a nosotros nos encantaría que a este muchacho le vaya bien, porque vivimos en la Argentina, porque mis hijos y mis nietos viven en la Argentina y queremos un país pujante. Lamentablemente vemos que esto se va deteriorando día a día y cada vez estamos más cerca del abismo. Cada semana estamos más cerca del abismo. Ahora, hoy, a partir de hoy, ya se jugaron 100 palos verdes, salimos a venderle lo que quedaba en el tesoro. Así que empecemos a contar a ver cuánto nos queda en la bolsa, Es Raúl porque Utin, se lo van a terminar rifando todo. Raúl, te queremos agradecer mucho este ratito de charla, no queríamos extendernos, es un poco tarde, y déjame cerrar con la bajada que uno encuentra en la web de Skalter, la fábrica fundada por tu padre, en 1950, 75 años. Dice, Skalter, SRL, de personas para personas. Y ahí me parece que hay una pista para entender hacia dónde hay que apuntar, ¿no? Un país de personas para personas. Si una empresa lo dice con ese orgullo y lo pone bien allá arriba junto a su nombre, y uno entiende también la filosofía de no solo de laburo, empresaria, sino de vida. Bueno, ojalá, y esto por ahí es el mensaje positivo que me gustaría que combinemos en dejarnos para el final, ojalá sea un poco el lema de los tiempos que vienen, más allá del impacto desastroso que estamos atravesando, que es parte de lo que charlamos con vos, ¿no? Muchas gracias por ese comentario. Te mandamos un saludo grande y que estés bien. Igualmente, y gracias por llamarme.
Bueno, y pese a todo, feliz de la industria por seguir aguantando y por seguir siendo parte de un proyecto país que desde cada lugar uno va construyendo de personas para personas. Gracias, Raúl. Juan Grabois en Nuestras Historias Mínimas. Juan, gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Sé que están de acá para allá corriendo, ¿no? Estamos medio a las corridas, sí. Sí, claro. ¿Cómo lo llevas? Yo lo llevo bien. La verdad que, a ver, los que venimos de la militancia social, sí, donde merendero, en una cooperativa, en una movilización, claro, en una protesta en la calle. La verdad, a ver, la política partidaria, la política electoral, es muy importante para cambiar un país. Pero yo estoy absolutamente convencido que ningún dirigente político puede generar grandes cambios, que es lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita grandes cambios si los movimientos de la sociedad no lo preceden. Es decir, si las personas con discapacidad no hubiesen luchado, lo que sucedió no hubiese sucedido. Si Norma Plan hubiese existido, Cristina no hubiese hecho la moratoria jubilatoria. Si no hubiese existido el movimiento de desocupados y el movimiento de los desocupados de YPF particularmente, no se hubiese recuperado YPF. Es decir, están las decisiones políticas, pero el movimiento social abolla la puerta. Entonces, cuando me tocó eso, ¿no? Durante toda mi juventud, nosotros nos forjamos en una militancia muy dura. Entonces, la militancia electoral, la verdad que a mí no me carga. Es decir, porque trabajás más de predicador que de realizador. ¿Cómo era la militancia muy dura esa de la que hablas? Esa militancia era 2001, 2002, 2003, 2004, miseria absoluta como ahora, como ahora. De hecho era peor porque nadie tenía ni jubilación, ni aguache, ni progresar, que todavía, aunque este sinvergüenza le robó la mitad del poder adquisitivo, por lo menos, siguen existiendo. Entonces el que no tenía nada. Y salía a cartonear y había persecución policial, como volvió a ver ahora. Entonces había que ir ahí con 18, 19, 20 años a defender, y había movilizaciones en los puentes y nos mataban a los compañeros, lo mataron a Maxi, a Darío. Mi primer momento militante fue el 20 de diciembre de 2001. Yo vi cómo mataban a los pibes adelante mío, estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Si nosotros nos forjamos en un momento donde no era light, ¿viste? No nos tocó la generación de cristal por el momento histórico, no porque somos mejores o peores, nos tocó un momento histórico donde, digamos, cada miligramo de justicia social había que conseguirlo peleando, y peleando mucho. Y eso nos unió al sector más empobrecido de la clase trabajadora, y ese vínculo es indisociable, nosotros nunca lo vamos a perder, es lo que nos da sentido, pero además es saber, porque el compañero de una barriada no conoce al presidente, pues ni siquiera conoce al intendente. Lo que tiene más cerca es el pibe, la piba que va con su morral de utopías y carga con toda esa necesidad que por ahí uno que viene de un sector privilegiado económicamente, o alguien que viene de la universidad, no la tiene. Entonces, bueno, cargar con la necesidad de una familia que tiene una nena que necesita una silla de ruedas y no tenés cómo resolverlo, y por ahí tenés que ir a patear la puerta de una institución para conseguir la silla de ruedas, esa es militancia. Esa militancia es dura. Y esta tiene su parte compleja porque te expones públicamente, porque tenés que comerte un montón de garrones, pero yo a los que admiro realmente es a los que están todos los días en la trinchera. Yo voy cada tanto ahora, ¿no? Desde que presido el partido político tengo otro rol, y también está bien porque es darle el espacio a otros compañeros para ir cambiando los roles. Vos hablas de los que vienen, decís los que venimos de un lugar un poco más favorable, si sirve la palabra, ¿no? ¿De dónde venís vos? ¿Cómo le contarías a los más jóvenes, viste, a los pibes que por ahí no te conocen ya en esta etapa? Sí, yo vengo de una familia de clase media profesional, clase media alta, digamos, ¿no? Fui a colegios privados, un año de colegio público. En general fui a varios porque tenía algunos problemas con la autoridad, que sigo teniendo, por suerte, y con las arbitrariedades. Prepolítico esto, ¿no? Y tuve todo, tuve una casa, tuve acceso a la salud, tuve una familia, tocaba un botón y se prendía la luz, iba al baño, tocaba un botón y se iba a la mierda por las cloacas. Tenía un cuarto para mí. Es un montón. Es un montón. Entonces, un día me enteré de que eso no era para todos, de que había, la mitad teníamos eso o algo parecido a eso, y la mitad no lo tenían. Eso me lo fui enterando en el 2000, por ahí, cuando estaba terminando el colegio, y empezaba a ver que había pibes y pibas de mi edad, o más grandes, o con los hijos a cuestas, yendo a cartonear. O sea, estaban viviendo de la caja de la pizza que yo me comía. Estaban viviendo de la caja de la computadora, porque yo siempre fui un fanático de las computadoras,
que yo me compraba. Y bueno, si eso no te mueve un poco, algunos lo procesamos con la militancia, otros lo habrán procesado de una manera distinta, pero si no te mueve un poco, no tenés sangre en las venas. Me pregunto de dónde, te veo con la cruz, sé de tu relación con el Papa Francisco, de la mirada que tenés, ¿no? De la existencia del otro y de todo eso. Ahora volvemos a vos y a tus inicios, pero ¿cómo ves esta mirada que intentan ponernos de las fuerzas del cielo, de la familia, de una mirada de, a ver, ¿cómo resumirlo? Vinieron a destrozar todo y a hacer maldades, yo lo describo de esta manera, y a veces se escudan en la religión. Es una cosa curiosa, ¿no? Son moralistas amorales. Pero además son moralistas amorales que ni siquiera llegan al punto de la hipocresía, porque moralizan verbalmente, pero en su vida cotidiana, esos valores conservadores, ¿no? De la familia nuclear, de no drogarse, esos valores morales tradicionales, no los cumplen. Y juzgan a los demás, pero ellos no practican lo que predican. Los argentinos de bien y los de mal, ¿viste? Claro, pero incluso dentro de las propias reglas que ellos ponen para considerar argentinos de bien, son unos incumplidores seriales, digamos, ¿no? O sea, si vos te estableces unas determinadas reglas morales que son tan rígidas en el Evangelio, dice, ahora de los fariseos, que dice, ponen carga sobre los hombros de los demás que ellos no soportarían ni un milésimo de esa carga. Entonces, no es una actitud conservadora, dije mal, es reaccionaria. ¿Por qué? Porque es una reacción frente a la ampliación de derechos, por ejemplo, de las mujeres. Sí, claro. Es una reacción. Les jode eso. Entonces, se refugian como falsos profetas en una religiosidad que no es tal, porque decir en un templo que la justicia social es un pecado capital, cuando es el centro de la doctrina social de la Iglesia, es el centro de la doctrina social de la Iglesia, eso es grave. Además es una persecución religiosa, contra los que tenemos una determinada mirada. Nos está diciendo que nosotros somos pecadores y que nos vamos a ir al infierno por practicar la justicia social. Bueno, eso es jodido. Y detrás de eso, que son, digamos, de alguna manera la cabeza visible, está el verdadero triángulo de hierro, que son Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Sturzenegger es la desregularización y el saqueo del patrimonio público, está vendiendo todos los terrenos que le quedan al Estado Nacional, incluido el regimiento de patricios. Caputo, que es el endeudador serial, él miente, endeuda y se va. Lo hizo con De la Rúa, lo hizo con Macri y lo está haciendo ahora. Y Bullrich, que maneja las armas y la represión, ¿no? Porque estos dos patas del triángulo no cierran sin represión. Esos son los que gobiernan la Argentina, o por lo menos los que son los mandantes directamente de los grandes poderes económicos y de intereses que no son los intereses argentinos que vienen del exterior. Ahora volvemos a la voz y la política y todo eso. Acabas de hablar de tres personajes muy importantes de este gobierno. Yo desde el día 1 me estoy preguntando por qué no hubo una conferencia de prensa explicando cuáles eran las irregularidades con los comedores, porque era algo que los argentinos merecíamos saber. Total. No existió. Ahora se supo que no existió toda la auditoría, y en esa auditoría hubo un montón de gente que se quedó, bueno, o por esa auditoría sin comida, que es lo más grave, pero además esto también te daña a vos, o intentaron dañar tu imagen y a todas aquellas personas que hacen para que el resto pueda comer. En los momentos de agresión y de peligro hay que tener coraje. Y en los momentos de triunfo hay que tener prudencia y humildad. A nosotros nos atacaron mucho y frente a ese ataque nosotros fuimos firmes. Había otros que estaban abajo de la cama, no importa, ya está, pasó esa etapa, pero ellos estaban acá en la cresta de la ola, No importa quiénes son los que no ¿Los que están abajo de la apoyaron cama? en ese momento. No importa, porque ya está, porque tampoco, digamos, cada cual y su conciencia. Okay. Pero ¿cuál es el mensaje? Es un mensaje ético, que que en el peligro vos tenés que tener coraje, y ese coraje contagia, y la vas a pasar mal, y vas a sufrir, porque sufrir, si te están diciendo la cosa más aberrante que le pueden decir a una persona, que es que lucra con la comida de los pobres. Sí, es parte de una persecución muy, muy, muy fea, pero hay que mantenerse firme. Y nosotros nos mantuvimos firmes en el campo discursivo, en el trabajo territorial, lo que no conseguíamos y lo que los compañeros de los comedores no podían conseguir a través de lo que corresponde, que es el Estado, lo conseguían con solidaridad, le ganamos los juicios, tuvieron que restituir una parte, en realidad tienen que restituir todo, pero ellos van por cuentagotas, como van a hacer con la ley de discapacidad, la tienen que cumplir, pero van a ir gotita por gotita, esperando los amparos, bicicleteándola, jodiendo un montón de gente. Bueno, algo tuvieron que restituir y ahora salió del propio gobierno, frente a un requerimiento judicial, que no hubo auditoría. Entonces, bueno, pero esto está pasando con todo está pasando. Ellos cada vez que dicen curro auditoría es porque quieren destruir algo. CONICET, son chorros los del CONICET.
Los de Garraham, los residentes son chorros, los de Garraham también. La UBA es otro curro. O sea, todo lo que es mejor que lo privado, lo quieren destruir. Y todo de lo que pueden sacar algo de plata, lo quieren destruir. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de una desmedida ambición de lucro y de corrupción con una ideología donde todo lo que es público, todo lo que es comunitario, todo lo que le hace bien al otro está mal. Nuestra ideología es distinta. Nosotros no estamos en contra del privado. Nosotros creemos en un sector privado pujante que esté a la vanguardia tecnológica, pero sabemos que en todos los países del mundo, empezando por Estados Unidos, para que haya sector privado en la vanguardia tecnológica tiene que haber desarrollo tecnológico nacional y tiene que haber formación de recursos humanos. Y sin las universidades públicas y sin el CONICET, vamos a seguir siendo un exportador de materia prima. Y ese no es nuestro proyecto, ese es el proyecto de ellos. Juan, ¿qué crees que pasó con la elección en la provincia de Buenos Aires? ¿Que la gente se dio un poco cuenta de todo esto que estamos hablando? Yo creo que estamos en un, ¿no? Que hay como etapas, ¿no? Efectivamente a ellos se les cae la careta, tanto con los casos de corrupción como con la narrativa de que alcanza con el superávit o con cierta estabilidad de la inflación, que es más mentira. O sea, lo que el número de la inflación del INDEC son todo mentira. Pero es verdad, bajó un poco la inflación y hay un poco de superávit. Ahora, la gente está peor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que tener inflación? No, no tenemos que tener inflación. ¿Que tenemos que tener superávit? Sí, tenemos que tener superávit gemelo. Pero con eso no alcanza. Con eso no alcanza. Porque la gente fue perdiendo el empleo, se perdieron más o menos 150.000 empleos del sector privado registrado. ¿Sabes lo que es? Crear un empleo en el sector privado registrado, o sea, en blanco, con obra social, con aguinaldo, es muy difícil. Destruyeron 150.000. En el sector público, 40.000. Es decir, incluso en su propia lógica de motosierra del sector público, jodieron más al sector privado que al público. Cerraron decenas de miles de pymes, es decir, están haciendo un industricidio y cuando se acaba la indemnización del empleo privado, cuando el autito que te compraste para hacer Uber ya no puede hacer tanto Uber porque hay un montón de Uber, bueno, ahí empieza a emerger la inviabilidad en la economía familiar, que es lo que menos se ve, porque lo que se ve es en la macro, ¿no? Eso también pasa en nuestros economistas, ven la macro, los números agregados. Y hay que mirar la micro, porque en la micro está la tarjeta que vos ponés para comprar la comida, en la micro vos está el préstamo que sacás en efectivo ya, que después tenés que pagar el doble y que estás endeudado para toda la vida, vos y tus hijos. En la micro está que las tarifas que no tienen el impacto que deberían tener en la canasta inflacionaria se te fueron a la mierda. Entonces, si tenés un comercio o una vivienda en un lugar mínimamente céntrico, no te alcanza para nada. Y no está que 1/3 de los argentinos están sometidos a una nueva forma de servidumbre, que es el alquiler. Que le dejas el 30, 40, 50% de tu vida, de tu tiempo de trabajo, para dormir, para tener una cuevita para dormir. Que en un país como la Argentina, donde tierra no falta, es un crimen social. 9 de cada 10, según los últimos relevamientos, están endeudados con la tarjeta de crédito. Así es. ¿Para qué? Para ir al supermercado, Así es. para poder comer. ¿Cómo hablabas recién de la economía familiar? ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Cómo es ese funcionamiento que a veces no conocemos de los políticos, pero que conecta con el ciudadano común, ¿no? Sí, como hay dos facetas de eso, ¿no? Está el político que caretea con la familia, también. Yo soy muy cuidadoso con eso. Soy muy cuidadoso por respeto a mis hijos, a mi esposa. Yo también tuve un privilegio, porque es un privilegio, porque yo no hice nada para merecerlo, que es tener una casa. Yo tengo mi casa. Cuando yo me casé muy joven, tuve mi primera hija muy joven, a los 20 años, y la familia de mi esposa también es de profesionales, ¿no? De buen pasar. Mi familia pusieron la mitad cada uno y nos compraron un departamento que ahora es una casa. Nos fuimos a vivir a Villa Adelina. Sí. Porque nos gusta más vivir en la periferia que en el centro, ¿no? A un barrio de clase obrera, pero tengo mi casa, no pago alquiler. Del alquiler, claro. No pago alquiler. Claro. Entonces, lo que yo gano, ¿de qué laburo? Doy clases en la UBA hace muchos años, tengo ese sueldo ahí, doy clases en una universidad del conurbano, tengo mis libros, que por suerte se venden bien, trabajo para 2 diarios, y, bueno, ahora no, pero históricamente yo soy abogado, hacía 2 o 3 casos privados por año, sí. Que con eso más o menos. Ponele que es muy variable, pero ponele que cuando me va más o menos bien, un buen mes junto 2 palos. Mi compañera también trabaja, hacemos y yo también tengo que poner la tarjeta, y para comprar en el supermercado. Para llegar a fin de mes. Para comprar en el supermercado, para tomarme un café cuando lleve al pibe al club. Sí. Porque viste que ahora es todo con el cosito sí, modo, el QR. Modo, ¿no? Sí. Entonces, yo voy viendo a medida que pasan los días, que bueno, había 450.000, después hay 350.000, después cuando ya 42.000, y
Entonces ya cuando pongo el QR, ya no pongo que salga del débito, pongo que salga de la de crédito. Bueno, eso yo, por lo que hablo, le pasa a todos los padres, ¿entendés? Pero de clase media baja, de clase media, no es un fenómeno solamente de los más pobres de los pobres. Y entonces, ¿qué quiere decir? No tenés capacidad de ahorro, no tenés perspectiva, y hay un 10-15% que, como siempre en la historia argentina, en estos momentos les va bien, algunos porque se esfuerzan mucho y otros porque viven de rentas, porque efectivamente si vos tenés una propiedad, lo cual no te hace mala persona ni te hace un explotador, pero tenés 1, 2, 3 propiedades y las alquilas, como el dólar está barato, ganás bien en dólares. Entonces vos con esa guita te puedes comprar un auto que vale un buen auto, y entonces empieza a haber estas diferencias sociales grandes que destruyen el tejido social. O sea, la desigualdad extrema lo que hace es destruir el tejido social. Sabés que hablábamos de la provincia de Buenos Aires, la elección, hay mucho para analizar ahí, ahora te voy a preguntar, pero se viene octubre también. Y a mí me gusta preguntarle a los candidatos y en general, yo tengo la sensación de que la gente necesita 4 o 5 propuestas, que no es momento de discutir en lo profundo, que hay poco tiempo, viste un minuto en las redes. ¿Qué crees que necesita la Argentina después de octubre? ¿Cuáles serían esas 4 o 5 cosas donde entiendo que está llegar a fin de mes, por lo que hablamos? A ver, lo primero es que no hay que mentirle a nadie, ¿eh? Estas son unas elecciones legislativas que son fundamentales para frenar a Milei. Que no destruya el Garrahan, que no destruya los hospitales públicos, las universidades públicas, las escuelas públicas, más de lo que ya están. Y podemos ganar algunos proyectos. ¿Cuáles son las cosas más importantes para mí? Que se puedan hacer en el mediano plazo, no en el corto plazo, en el mediano plazo. Desde luego la recomposición de los saberes jubilatorios, es decir, nuestros abuelos, que se esforzaron mucho, tienen que tener una digna jubilación. La recomposición de algo de lo que no se habla mucho, que es la beca Progresar, que es lo que permitió que millones de pibes se queden en la escuela. Sí. Y que ahora está destruida y están expulsando pibes de la escuela, que eso es un problema primero de un humanismo básico. El pibe tiene que ir a la escuela, tiene que poder comer, pagar la SUBE y los apuntes. Pero además, si la querés ver desde el punto de vista de otro sector social, ¿por qué pensás que va a salir un jardín de rosas de ahí? ¿O que va a salir un mayor nivel de delincuencia y de violencia si los pibes no están en la escuela? Entonces hay que tener un poco de sentido común. Entonces las dos puntas, ¿no? Los niños y los ancianos. Y después el otro tema, que es un tema que yo lo tengo obsesivamente presente, es el acceso a un lote con agua, luz y cloacas, y después te vas haciendo la vivienda a poco con un crédito. Eso se puede lograr en la Argentina. Y eso se puede lograr con leyes. Nosotros tenemos ya leyes elaboradas, algunas con medida de sanción, etc. Pero es verdad que hasta que, mientras este tipo está en el Poder Ejecutivo, todo va a ser muy difícil. Todo va a ser muy difícil. Hoy nos toca frenarlo. Y esto lo digo yo, no digo que el resto de la fuerza lo piense. Que no pueda vender todo, que no pueda regalar todo, que no pueda vender todo. Eso es. Y octubre es una elección muy difícil. Muy difícil porque es una elección donde la estructura de la provincia de Buenos Aires ya puso todo para la provincial. Entonces, y fue una alegría enorme haberlo aplastado en la provincial. Pero en octubre va a ser más difícil. Entonces en octubre la militancia más inorgánica, la micromilitancia, como le dicen, va a ser muy importante. Entender que tenemos candidatos que son extraordinarios, aunque tengan un nivel bajo de conocimiento. Tampoco estamos llenos de dirigentes con alto nivel de conocimiento, que son Itay en Capital, que debe ser una de las personas más inteligentes que hay en el país, pero no es un tipo que anda todos los días por los medios, entonces no es conocido, un economista de altísimo nivel, de los mejores diputados que hay por lejos. Y Tayana, que es un estadista, ¿no? Un estadista que tiene una historia de vida extraordinaria y que tiene la experiencia que por ahí a los más jóvenes nos falta, que por ahí tenemos un poco más de empuje, ¿viste? Hay que hacer la combinación de las cosas. Algunos le dicen light a Tayana. Yo la verdad no lo puedo entender, digamos, los que le dicen light, no sé cuántos años estuvieron presos en Rawson. Digamos, hay que estar preso. Si no estuviste un par de años preso en la dictadura, antes de decir light, pensalo de nuevo. Y además, no se peleó con la Cámpora o con el MDF, se peleó con Bush y con Videla. Entonces, ser gritón no te hace hard. Yo soy metalero. Gritar más no hace una buena canción de heavy metal. Sí, sin duda. Y está ahí, tiene más barrio, digamos, laburaba en una estación de servicio, vendía relojes en la calle y se pagó la carrera, hizo la carrera, fue uno de los mejores promedios en la carrera, fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, militó en los barrios y después se convirtió en un cuadro político-económico que, con mucho mérito propio y mucho sacrificio, hoy es reconocido, mucho más que yo que me peleo con todo el mundo, como un tipo que logra consensos, ¿no? Y eso también es importante.
¿Cómo hace el peronismo ahora de cara a octubre? Hacia adentro, te escuchaba recién mencionar a Cámpora y también hace unas horas hablar de Pichetto, como candidato a vice de Macri, todo lo que sabemos que Pichetto es, pero con los resultados en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde el peronismo se mantiene más o menos igual, el que pierde es Milei, a modo de resumen. ¿No te parece que tal vez es momento, en pos de estas 4 o 5 cosas, de, incluir a un Pichetto, incluir a todos aquellos que en algún momento se hayan equivocado, pero con los que ella apuntó se Primero, el que hizo una cosa así tiene que pedir perdón. Pichetto era jefe de nuestro bloque y un día después fue candidato a vicepresidente de Macri. No es una pavada, no es que se enojó. No es una pelea que puede tener un compañero de la Cámpora con un compañero del MDF. O Massa conmigo. No. Se fue de vice de Macri. ¿Y entonces de dónde sumás? Primero pedís perdón. Sí. No, es que nosotros, el problema no es sumar dirigentes. ¿Pensás que Pichetto viene con muchos votos? No, sumar votan. Bueno, es cierto. No viene con votos, eso es mentira, digamos. No, lo que hay que sumar es síntesis. Cuando hay un rumbo, en un momento se planteó la teoría de que sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza, algo por el estilo. Yo nunca creí en esa teoría. Pero no era si sumabas 3 dirigentes más. Lo que yo pensaba que había que hacer, y sigo pensando que hay que hacer, porque pensé de los presidentes vivos que hay, Cristina es la única que le dio al pueblo parte de lo que este pueblo se merece. Y una parte importante. Y después vino todo mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿qué hizo Cristina? ¿Por qué está presa Cristina? Por lo que hizo. Y para lograrlo tuvo que enfrentar el poder. Por eso yo traje... ¿Qué trajiste? A ver. Traje una sorpresa que me regalaron ayer de un microemprendimiento. No se acordaba de mi infancia, algunos no sabrán. Es como Juliana, la valijita de Juliana, claro. Pero en vez de ser Juliana... Doctora Juliana presidenta. Cristina presidenta. Ah, bueno. Entonces, y puede haber algún gil que diga, pero te estás metiendo en la interna. No, ¿qué interna? Esto no es una interna, esto es lo que nosotros tenemos que hacer y superar. A ver. Recuperamos la TV pública. Recuperamos el tejido industrial de la Argentina. Estaba el Procrear con el que hacías una casa. Recuperamos aerolíneas. Los pibes tenían, el CONICET. Repatriamos científicos. Recuperamos YPF. Hoy tenemos vaca muerta porque recuperamos YPF. Los pibes no solamente tenían la beca, sino que tenían una computadora. Todos los pibes tenían una computadora. Hacíamos satélites. Y si abro esta cajita, que es muy difícil de abrir para mí porque soy medio torpe, pero lo logré. Tenemos un montón de otras cosas. Y que para mí esto es lo más importante que hay que hablar. Recuperamos los trenes. La Comisión Nacional de Energía Atómica. Estamos en la vanguardia de la producción de energía atómica. Nos admiran en todo el mundo. De hecho, la primera candidata en Río Negro es Adriana Sarkis, la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que desarrolló el más avanzado reactor modular, que es chiquitito, que sirve para una ciudad, energía limpia, y esto lo están destruyendo también. Recuperamos el correo argentino, el brazo logístico de la nación, que por ahí si vivís en el AMBA no te importa demasiado, pero si vivís en el Chaco Salteño es lo único que hay, Los pibitos nacían y tenían una cunita, se burlaban de la cunita, era un proyecto de Finlandia, no de ningún país. Teníamos paca, parece una pavada, pero mis pibes veían a San Martín, a Belgrano, y era divertido, era lindo. Teníamos, Negrópolis le decían los goriles, Tecnópolis, que es un lugar donde iban millones de personas a disfrutar gratis con sus hijos. El Procrear, que te decía antes, para tener tu casa. El Remediar, los viejos tenían remedios, los pibes tenían remedios, no le faltaba el remedio a nadie. El INVAP, alta tecnología. La ampliación de las jubilaciones, cobraban el 50%, cobraban 50%, después pasaban a coser el 90 y pico %. ARSAT, los satélites, puedo seguir interminablemente. Sí. Bueno, esto es, la discusión no es quién conduce, quién no conduce. Yo nunca creí mucho en eso. Yo tengo mi propia concepción de eso, no me voy a poner a discutirla ahora, pero el problema es hacia dónde vas. Porque si vos tenés un colectivo, vos tenés el mejor chofer del mundo, pero si no sabe para dónde va, vas a terminar mal. Bueno, yo quiero ir acá, y quiero ir con más de esto. Quiero que estas casas, que creo que se hicieron 350.000, 400.000, hay que hacer 1 millón de estas. Tenemos que poner 4 satélites más. Tenemos que recuperar un montón de yacimientos que nos robaron en la época de Macri y ahora. Tenemos que volver a industrializar el país, pero entendiendo la 4ª revolución industrial. Bueno, tenemos que profundizar en este tipo de cosas
y ampliarla a ideas que están más acordes a este momento de la historia. Me pregunto dos cosas mientras te escuchaba. ¿En qué se equivocó? ¿Qué pasó con el peronismo? Que en algún momento se quemaron las cunitas, Bonadío mandó a quemarlas y no pasaba nada, nadie se Bueno, nosotros ganamos un amparo ahí, y logramos recuperar bastante. Lo sé, pero digo que en general para la población todo esto se lo cubrió de una connotación negativa, incluso Aerolíneas, pero son dos preguntas juntas. Y acá vuelvo a lo de, recuerdo una entrevista en la que vos estabas enojadísimo con Massa, y digo, si Massa, Pichetto y tantos más que no nos gustan tanto, quieren todo esto y están de acuerdo con todo esto, ¿no es esa la Argentina mejor? Yo no, lo que pasa es que hay algunos que no están de acuerdo con todo esto, pero cuando perdí la interna con Massa, que lo de Massa es distinto, yo tengo muchas diferencias con Massa, serias diferencias con Massa, pero Massa no fue candidato a vicepresidente de Macri. No, claro, no es lo mismo, ya lo sé. Pero digo, esto es un tema grave, porque la mejor forma de predecir la conducta futura es la conducta pasada. Entonces, si vos saltás de ser nuestro jefe de bloque a ser el candidato a vicepresidente de Macri, primero tenés que hacer una autocrítica de lo que hiciste. Pues es muy grave lo que hiciste. Pero con Sergio Tomás, cuando yo pedí las internas, que vos le podés preguntar a él, más allá de las diferencias, cómo milité hasta el último segundo, fundamentalmente, digamos, la primera vuelta, después de las PASO, y el balotaje. Yo leí el programa nuestro, el día de que me ganó las PASO. Y del programa, lo que acordamos, y de hecho él hizo la resolución, es la política del millón de lotes. Ya estaba georreferenciado donde iba a estar el millón de lotes, y de hecho se abrió la convocatoria y se anotaron 700.000, 800.000 personas. Me dijeron que eran más, pero a mí me consta que eran 800.000 personas / familias. En 4 años hubiésemos podido hacer el millón de lotes. Por eso somos una coalición, porque por ahí con la mitad de esto no estamos de acuerdo, pero con la otra mitad sí. Entonces, ahora, si nosotros sacamos esto de la mesa, y esto tiene que ver no solamente con valorar a Cristina como una persona que expresa que estamos en un régimen ilegítimo en la Argentina, como presidenta del principal partido de oposición, sino también para los que aspiramos a gobernar el país. Y el que mejor posicionado está es precisamente Axel. Hay que discutir estas cosas. ¿Cómo vamos a hacer esto mejor? Y desde luego, a quien lo trajo a la Argentina, que es Cristina, lo primero que hay que hacer es, a través del mecanismo que sea, el indulto, lo que sea, no sé cuál es, eso hay que averiguarlo. No me importa si a ella le gusta el indulto o no, porque ella dice que no le gusta el indulto. Yo fuera presidente, le indulto el primer día, y si me dice que no, le digo, joda, yo te indulto igual. Sí, pero digo, esta persona no puede estar presa. Esta persona no puede estar presa. Y eso es una obligación política del peronismo, del campo nacional y popular. ¿Por qué? Porque para hacer esto, no es que se peleó con el gobernador de Tucumán. Para hacer esto se peleó con el Grupo Clarín, se peleó con el Fondo Monetario Internacional, y esas son las heridas y esas son las razones por las que la metieron presa. Vos me preguntaste algo, que es, ¿por qué todo esto, o gran parte de esto, se cayó y no pasó nada? Papo tenía una frase, y esa frase es que se ablandó la milanesa. ¿Qué quiere decir? A ver. Un problema que yo vi, ¿no?, en el proceso de los gobiernos kirchneristas, del cual no fui parte, yo era un crítico. Sí. Sigo siendo, Sí. Digo, ¿por qué 400.000? Tendría que haber habido 1.400.000, de un montón de aspectos. Hubo un proceso, vamos a decirlo, tratar de decirlo suavemente, de burocratización, porque al haber una líder tan fuerte, ¿no?, los cuadros intermedios recostaban sobre ese liderazgo, y los movimientos sociales, de alguna manera, muchos movimientos sociales, sindicales, etcétera, terminaron haciendo seguidismo de la política en vez de mantener una postura de reclamo permanente. Porque la dirigencia política, aunque no le guste, y yo espero que si el día de mañana me toca a mí ser presidente, el día de mañana dentro de 20 años, o le toca a Axel ser presidente, o le toca a cualquier compañero ser presidente, que las organizaciones populares le estén reclamando, más cosas. Entonces, ¿por qué? Porque si no, después cuando el líder, por H o por B, no está, y te quedaste sin herramientas para pelear, ¿no? Bueno, yo creo que eso se está resurgiendo ahora. Resurgió en un momento con Macri, se volvió a pagar con Alberto, no todo, pero se volvió a pagar con Alberto, y ahora está resurgiendo. Lo que hay que aprender es que la comunidad organizada, como decía el general, no puede ser un apéndice del Estado, ni puede ser un apéndice del partido. Tiene que tener una existencia propia. Y si los clubes de barrio
de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, etcétera, no tienen para pagar la luz y se tienen que cerrar, le tienen que reclamar al intendente y al gobernador, sea del partido que sea, aunque sea su mejor amigo. Reclamar para más todo el tiempo, ¿no? Esa sería la idea. Hablábamos de la elección en la provincia de Buenos Aires, hablabas de los baños en las viviendas. El número, vos viste el número exacto, creo que eran más de 600.000 los baños que faltan a nivel nacional. A nivel nacional. Número que nadie tiene, parece una cosa tan menor y es tan fundamental, ¿no? Sí. Si querés te puedo explicar de dónde surge el número, porque me parece importante. Sí. Del Reglamento Nacional de Barrios Populares, donde se relevó vivienda por vivienda, cuáles tenían déficits serios, como que falta el baño, o que en una pieza hay más de 4 personas, ¿no? Y de hecho se hicieron, no me acuerdo exactamente si fueron 250.000, pero se hicieron por lo menos 250.000 mi pieza, que fue la ampliación a una pieza más. Se hicieron algunos baños, faltó, pero vos tenés los barrios populares y tenés todo lo que es, por ejemplo, el Chaco salteño, ¿no? O parte del Alto de Bariloche. La opulencia de Bariloche y el Alto de Bariloche. Los sectores rurales empobrecidos, ¿no? Las comunidades wichí. Bueno, ahí tenés todo ese déficit del baño. Y que en la Argentina eso no se puede permitir, que haya letrinas, no se puede permitir. Ahora, ¿cuándo se fue agravando eso? Fundamentalmente con Macri y con Milei. Porque en los otros gobiernos, incluso en gobiernos que fueron mediocres como el de Alberto, hubo políticas para erradicar eso. Sí. Entonces, es una cosa absolutamente increíble que esta gente, que son los que destruyen las políticas, que resuelven esos problemas, sean los que digan, echándole la culpa de una manera totalmente xenofóbica, discriminatoria, echándole la culpa al pueblo de sus propios padecimientos, porque el pueblo los repudió. Están enojados con los bonaerenses porque no los votaron. Sí, que se van a también empezar a enojar con todo el país porque no los va a votar ni el loro. Con suerte es una elección más o menos pasable en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona norte. En la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires le va a ir muy mal. Hablabas de destrozar a Milei, terminar con Milei, cómo hacer eso sin que eso nos termine perjudicando a todos. Es lo que muchos argentinos del otro lado se están preguntando, ¿no? Sí, a ver, yo por ahí tengo una posición... Una posición que no es mayoritaria, y yo creo que el gobierno de Milei, si hay mecanismos constitucionales como el juicio político para terminar con el gobierno de Milei la semana que viene, hay que terminar con el gobierno de Milei la semana que viene, por medios constitucionales y democráticos, no estoy diciendo ninguna cosa rara. Y creo que eso sería lo mejor para el país porque la gente no aguanta más. Eso es lo que yo pienso. Seguramente otros compañeros piensan otra cosa. No creo que eso sea peor para el país, creo que es mejor para el país. Porque, como bien dijo el señor en su discurso después de haber sido aplastado en las urnas, él va a profundizar el saqueo. Dijo, vamos a revisar un poco lo político, que es tipo si el armador de la provincia de Buenos Aires funcionó bien contratando patobicas encapuchados, como vimos todos. No, papi, ese no es el problema. Primero, no tenés que contratar patobicas encapuchados. Pero además, el problema es que le afanaba los remedios a los jubilados mientras le estabas pegando, y a las personas con discapacidad mientras le estabas pegando. El problema es que no haces nada de esto y destruís todo. Y además, tus grandes logros macroeconómicos en la economía cotidiana de la gente no son nada, la gente no tiene un mango. Entonces, yo creo que con eso hay que terminar lo antes posible por mecanismos democráticos. Y nosotros tenemos una constitución que nos establece. O sea, nadie tiene que rasgarse las vestiduras por este planteo. Son planteos constitucionales. Bien, si no es así, aprovecharemos el tiempo para tratar de sintetizar un programa político que nos permita que el contrato electoral que no existió durante el gobierno de Alberto, que fue, digamos, más allá de la personalidad de Alberto, que no ayudó en lo más mínimo, más allá de su falta de liderazgo, que no ayudó en lo más mínimo, más allá de los otros problemas que todos sabemos que no ayudaron en lo más mínimo, lo cierto es que a veces los compañeros decían, esto siempre me lo decía Itay, che, se está rompiendo el contrato electoral. Itay me decía, ¿qué contrato? No había. No hubo un contrato electoral sobre cómo íbamos a lidiar con la deuda externa. No hubo un programa que todos firmamos y dijimos, vamos a hacer esto. Bueno, eso no nos puede volver a pasar. Entonces, el tiempo que tengamos de acá que se vaya Milei, sea en 2027 o ojalá antes, y esto no implica, por ejemplo, y esto bajo ningún criterio nosotros podemos apoyar una idea que anda rondando por ahí de que Villarroel tiene que ser presidente y llevar un gobierno de unidad. Señora, que reivindica a los torturadores, a los que secuestraron a nuestros compañeros, nuestros viejos y a los hijos de nuestros compañeros, robaron identidad, eso descartado. Pero eso además de Moreno, ¿alguien más lo banca?
Y Moreno dice, después hay varios que Moreno están... lo dice. No, Moreno lo dice, pero hay varios que están en la conspiración, ¿eh? No te quepa la menor duda, empezando por Villarroel. Bueno, pero ahí entra la democracia en juego, es otra cosa, ¿no? No, pero, la mirada sobre la democracia. Por eso, pero digo, esta señora está inhabilitada moralmente para gobernar el país. El negacionismo del terrorismo de Estado y la reivindicación de los torturadores es una causa de inhabilitación tan grande como la de Libra, que ya es una causa de inhabilitación. Solamente lo de Libra es una causa de inhabilitación para el presidente, porque está fácil abierto, más allá de todo lo que está haciendo. Pero hay que recordar, la idea, el juicio político es político, no es jurídico. Después los delitos se examinan por otro lado. Ahora, insisto, esta es una idea mía, porque yo veo en mi barrio y en los barrios pobres que la gente no aguanta más. ¿Puede haber otros caminos? Seguramente sí, y seguramente mi posición es minoritaria, no voy a dejar de decirla porque sea minoritaria. Lo que sí estoy seguro es que en el tiempo que tengamos hay que preparar un programa político, nosotros le llamamos el tercer plan quinquenal. Hay que tratar de consensuarlo ahí sí con los que no van a ser parte de nuestra coalición, pero sí van a ser parte de la futura oposición al peronismo y a lo que es Fuerza Patria, por lo menos algunas cosas básicas. O sea, ¿quién puede estar en contra de hacer una gran reforma educativa que implique mejorar los salarios docentes, arreglar las escuelas, actualizar los programas y que los niños todos tengan una beca? ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie. Impuesto a los más ricos, planteabas vos. ¿No? ¿Era como el 3% de Karina? Claro, el impuesto a Karina. Era el impuesto a Karina. ¿Cómo es eso? Los ultramillonarios, digo, los ultramillonarios estoy hablando de 15 cifras. A ver, para que nadie piense que le van a cobrar un impuesto si gana 10 palos por mes. Sí. O si tiene un patrimonio, si tiene 3 departamentos. No, estamos hablando del 1% más rico, de gente que tiene mucha plata, que tiene 1.000 millones de pesos. Muchísimo más, 10.000 millones de pesos. Ese es el piso. 10.000 millones de pesos. Ese es el piso, ¿eh? Y a ese piso no es el 3. El 3 es para el que tiene 1 billón de pesos. Es decir, esos pagan el 3%. Los que tienen un 0 menos pagan el 2 y los que tienen un 0 menos pagan el 1. Les aseguro, van a ser más felices. ¿Cómo pasamos de la pandemia a plantear el ingreso universal, que parecía ser una idea maravillosa para esta Argentina, a Milei? Porque el ingreso universal que vos das como ejemplo se dijo pero no se hizo. ¿En ese momento había que hacerlo? Bueno, pero, a ver, nuestra posición es que es una... No sé. No, mi posición es que es una transición. Una transición es un salario básico universal que permita que todo el mundo tenga la canasta alimentaria hasta que se logre una economía en la que todo el mundo pueda ganarse el pan en su trabajo, que tiene que tener el sector público, el privado y el comunitario. Pero, a ver, el problema fue que se dijeron muchas cosas con el pico, pero después no se firmaron. Pero la gente no lo hubiera bancado tampoco. ¿Vos crees que sí? Yo creo que la sí. Individualización, ¿viste? Todo el proceso de descristinización, todo lo que hubo, todo junto. Yo creo que si las cosas están bien hechas, la gente las banca. El problema es cuando se hace mal. El ingreso familiar de emergencia, el IFE. ¿La gente está de acuerdo o está en contra? Sí, en la pandemia. Sí, pero, a ver, el problema es después algo cambió. Cuando las políticas no son universales, ahí la gente se enoja y tiene razón. O sea, si yo tengo, acá somos 6 que estamos acá. Estamos nosotros 2, pero hay más gente. Sí. Los 6 estamos en la misma situación. Los 6 la estamos pasando mal. Pero hay 3 IFE. Entonces, viene un dirigente político y elige, bueno, es para vos y para vos. Y los otros 3 dicen, ¿y por qué para mí no? Eso es lo que le calienta a la gente. La arbitrariedad. Sí. No que haya políticas públicas para que todo el mundo pueda comer. Te vas a calentar con esto probablemente. No creo. No sé si lo hablamos alguna vez. Pero hay una cuestión en las formas que vino a romper Milei, ¿no? Que hace que un presidente le pueda decir hijos de puta a todos aquellos, desde el discurso en Davos a una parte de los argentinos, y no pasa nada. ¿Cómo ves eso y si crees que hay algo ahí que podemos todos empezar a prolijar para no terminar haciendo la de Milei? A ver, yo creo que... ¿Vos sos presidenta? No, yo sé que hay una diferencia entre que putee el presidente y que putee un periodista. Hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. El presidente tiene que cumplir la Constitución. Sí, claro. Tiene que ser presidente. Sí. Un diputado tiene que estar en el Parlamento, tiene que hablar. Sí. Y el formato comunicacional del siglo XXI no es tan tranca. El problema es lo que se hace cuando vos tenés poder público. Y cuando vos tenés poder público y desde el poder público agredís a un pibe que tiene autismo, agredís a una cantante porque no te gusta cómo canta o las cosas que dice, agredís a una periodista con las cosas más bajas que puede decir un ser humano, eso es terrorismo psicológico. ¿Va? Estás usando el Estado, el sufrimiento. Yo esto lo estudié sobre todo por el caso de Julia. De Julia. El sufrimiento físico que produce, no solamente mental,
te duele el cuerpo cuando te hacen eso. Las palpitaciones, todo eso es una tortura. Entonces, el Estado no puede, a través de su máxima magistratura, infligir dolor físico en una persona. Eso es violatorio de los derechos humanos. ¿Y qué hacemos nosotros, el resto? Porque ahí va mi pregunta. Estamos los dos de acuerdo con que Milei está haciendo desastres, los discursos violentos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ponemos la otra mejilla, como dice la Iglesia, o puteamos de la misma manera? Mirá, cuando Jesús dice poner la otra mejilla, no es tonto Jesús. Jesús dice poner la otra mejilla cuando está hablando de cuando tu hermano te ofende. Eso es una cosa. Otra cosa es el poder. Si vos lees el Evangelio, ¿cómo le daba Jesús al poder? Pero le daba con un... A ver, al lado mío, esto decía, el Papa decía, me dicen que critico mucho a los ricos. Al lado de Jesús un poroto, que critica mucho a los hipócritas, a los fariseos, ¿no? Que eran como el sector que... estos moralistas inmorales. Sí. Bueno, entonces, no, el Evangelio dice que hay que combatir contra eso. Entonces, cada uno combate de la manera que le sale. Mientras mantengas algún nivel de códigos, no te metas con gente inocente, que son los familiares, por ejemplo. No te puedes meter con los familiares. Los niños. Sobre todo con los niños. No te puedes meter con los familiares. No te puedes meter con alguna situación íntima de la persona que no hace a su rol político. Ahora, después, decir una mala palabra, o si vos no sos el presidente de la nación, yo me voy a seguir expresando de la manera que me salga de acuerdo al momento. No voy a no me voy a ir a coachear para ver si tengo que decir una mala palabra o no la tengo que decir. La última, y ¿el Papa sabía del escándalo de corrupción? El Papa nos lo dijo hace, ¿cuánto? Año y medio. Y no pasó nada. No, yo me habrás escuchado, yo chismorreo Vaticano no hago. Hay una línea muy delgada, pero yo tengo un vínculo, aunque no esté acá, sí, claro. Que yo tengo que ser muy respetuoso con ese vínculo. Entonces hay una línea muy delgada entre instrumentalizarlo y transmitir el legado que yo recibí. Más allá del legado general, lo que yo aprendí de él. Sí. Y la verdad es que quién fue el que le contó y a qué se estaba refiriendo, no tengo por qué hablar de eso. No. Claro. Sí, por ahí que no lo escuchamos bien cuando él habló de los salvadores sin historia. Que hay que tener cuidado con los salvadores sin historia. Que no es... Puede entrar muchos en esa casilla. Es decir, ¿viste el que viene y dice voy a inventar la rueda? Sí. Y no reconoce la historia atrás, que sería el peligro que nosotros cometeríamos si no recordamos la historia de San Martín, de Bolívar, de Belgrano, de Rosas, del general Perón, de Evita, de Cristina. Si no podemos tomar esa historia y construir a partir de esa historia, del Papa Francisco, ¿no? de los héroes de nuestra patria. Los salvadores sin historia prescinden de eso. Son los permanentes renovadores de todo. Sin renovar verdaderamente. Puede renovar, tiene que hacer nuevo lo que ya existía. Entonces, en ese sentido, Rosas hablaba, él era el restaurador de las leyes. Bueno, nosotros tenemos que restaurar el Estado Social de Derecho en la Argentina, desde luego adaptado a lo que, el segundo cuarto del siglo XXI, que no es lo mismo que el 2010. Sí. Algunas cosas cambiaron. Existe la inteligencia artificial, existe la nanotecnología, existen cosas que no estaban antes y hay que volver a procesar algunas cosas, y existen situaciones sociales novedosas, existe un cambio en la estructura laboral, ya menos de la mitad de la clase trabajadora son asalariados del sector público-privado. Bueno, hay cosas que hay que repensar, pero sobre la base de un núcleo de valores que en nuestro movimiento tiene que pivotear en torno a una sola cosa, que es la justicia social. Sería hermoso cerrar de esta manera. No puedo no preguntarte por estar yéndose en la motito en el acto de Lomas de Zamora. Dos reflexiones en relación. Sí. La primera, si vos sos el pistolero de América, si sos el macho argentino, y te fuiste en una motito que encima manejaba un barra, flaco, o sea, no aparezcas más. No sos ni lo que decías que eras, sos un gonca total, o sea, en ningún barrio pueden votar a ese tipo ya por cagón. Pero eso sería muy menor si no fuera que es un tipo financiado por el narcotráfico, probadamente financiado por el narcotráfico. Es una cosa absolutamente increíble que ese señor sea el presidente de la Comisión de Presupuesto. Tipo que está probado y va a seguir probándose, porque es algo, yo vengo planteándolo hace mucho tiempo,
no ahora que me toca competir en la Cámara de Diputados, hace mucho tiempo, desde el 2019, con pruebas, con documentación. Bueno, ahora, por suerte, en Estados Unidos, donde está la causa de Fred Machado, hicieron lo que se llama el disclosure de un montón de elementos probatorios, y la verdad que entre eso, lo de Españolo, que era íntimo de él, lo trajo él, y Españolo, medicamentos, coimas de remedio, droga, fentanilo, y el que suma 1 más 1. Todas las fotos con Esper. Suma 1 más 1. Acá está, a ver, llega a entrar el fentanilo en la Argentina y va a ser un genocidio. La principal causa de muerte de un sector importante de la población norteamericana. Cientos de miles mueren por año de sobredosis. Y acá no solamente hubo fentanilo adulterado que mató gente que lo necesitaba médicamente, pues un medicamento, sino que desaparecieron partidas de fentanilo. Y si eso entra en el mercado ilegal, como otra droga, es un genocidio. Entonces, bueno, yo no quiero gente de los narcos en la Cámara de Diputados, ni quiero gente de los narcos gobernando. Los voy a combatir. Entonces, no solo se va en motito, porque es todo lo contrario. ¿Viste el tipo que tiene que sobreactuar su masculinidad? Y que tiene que sobreactuar, que es un macho, que va a tirar bala. Y en general termina huyendo cobardemente en una motito. No sé si, a ver, pero el problema es que esa motito no sea un delivery narco, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí va la cosa. Gracias, Juan, por tu tiempo. No. Gracias. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos,